Ingeniero Roberto Olivares es ingeniero civil con maestría en Administración Pública y maestría en Regulación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, con experiencia en el ámbito legislativo, gremial, político, público y en alta dirección. Desde 1981 ha estado vinculado profesionalmente al sector hídrico a nivel nacional, regional y global. En la arena internacional formó parte de la Junta de Gobernadores del Consejo Mundial del Agua, WWC por sus siglas en inglés, siendo electo por 4 periodos consecutivos y en diciembre de 2018 fue nombrado gobernador honorario del WWC hasta la fecha. Actualmente también es presidente de la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca, RELOC, y representante en México de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso del Agua, ALADIR. Luego de haber ocupado cargos en la UNESCO, IWA, AWWA, WEF, ADERASA, ALOAS, entre otros. En agosto pasado, a raíz de la integración del Consejo Latinoamericano del Agua en Brasil, fue elegido miembro de la Junta de Gobierno de dicha instancia. En el escenario nacional, su participación destaca desde hace más de 2 décadas en el Consejo Consultivo del Agua, CSA, como integrante de la Comisión Ejecutiva, así como de la AMH, FESIC, UMAI, por mencionar algunos. Por 20 años fungió como director general de ANEAS y recientemente concluyó su colaboración como asesor de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados en la 60 legislatura. Durante los últimos 10 años ha sido considerado dentro de la revista Líderes Mexicanos, dentro del segmento de los 50 líderes del agua en México. Maestro, ingeniero Roberto Olivares tiene la palabra. Muchas gracias, Humberto, muy amable. Me vengo para acá, te agradezco. Yo también te quiero mucho, querido Humberto. Quedamos en que no íbamos a leer todas las semblanzas porque si no nos gana el tiempo. 2 palabras para iniciar. Yo no voy a cambiar nada, pero pues aquí lo dejo. 2 palabras de inicio. Lujo, que es el que tenemos con los panelistas que están presentes, y privilegio. Es un privilegio estar con ellos, es un privilegio estar con ustedes, amigos de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Tenía unas palabras preparadas, pero el formato que nos otorgaron es corto. Solamente diría que en el tema que nos ocupa es importante destacar el trabajo de este Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica. He felicitado personalmente a Margarita Limón y lo hago, pues nos identificamos con trabajos del Instituto de Ingeniería y eso me da muchísimo gusto, pero aplaudo el esfuerzo que hacen y nos da mucho gusto. He platicado con Eduardo Mestre de esto que es el concepto de rescate de la ingeniería hidráulica a nivel regional y por qué no internacional. Es un reto que tenemos que hacer porque nadie se ha encargado de restituir este prestigio que durante años en recursos hidráulicos y la propia Comisión Nacional del Agua se tuvo, y qué decir de las consultorías y del medio hídrico del país. Ese es un reto que la AMH asume y está enfrentando. En relación al tema que nos une, solamente diría, y esto organismos internacionales como el Banco Mundial, organismos multilaterales hacen énfasis en cambiar este concepto de tratamiento de aguas residuales a instalaciones para la recuperación de recursos. Platicaba yo con mis compañeros hace un momento al respecto. Aplicar modelos financieros y de negocios innovadores, promover las políticas, instituciones y regulaciones necesarias. Me parece que hace falta una política pública para esta economía circular del agua y en general hace falta una política pública del agua que esté sustentada en legislación adecuada, leyes, normas actualizadas, en una política pública, insisto, que genere la confianza y que presente retos y desafíos, en un presupuesto adecuado que si no cubre lo que la CEPAL ha determinado en los tiempos recientes de sostener 450,000 millones de pesos
anuales durante 10 años, pues cuando menos se supere lo que ahora tenemos, que son 36,000, que no es ni la 10ª parte de lo que hace falta para atemperar la problemática del agua. Queremos entrar en una dinámica para que se reubique, se redefina y volvamos a lo que hace 30 años en Dublín se habló de poder realizar una gestión integrada del recurso hídrico basada en el esquema de cuencas. No voy a abundar más y voy, si me lo permiten y con la disculpa de mis compañeros, a dar una semblanza de cada uno de ellos muy breve para poder disfrutar de los trabajos, del empeño que han preparado. Aldo Iván Ramírez Orozco, amigo nuestro de 1000 batallas, maestro en ingeniería hidráulica, doctor en hidrología, tiene 34 años de experiencia como docente, fue reconocido como Premio Nacional Enzo Levi a la investigación, Premio Nacional como profesor inspirador. En UNESCO actualmente es director del Centro del Agua y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, investigador a nivel 1 del CONACYT. Recibió en el 2022 el premio George Warren Fuller por la American Water Works Association. Un privilegio tenerte con nosotros, querido Aldo. Alejandro Sosa, mejor conocido por Alex Sosa, nuestro compañero, es ingeniero químico por la Universidad Autónoma Metropolitana. En sus 41 años de experiencia profesional ha sido presidente de las Comisiones Nacionales de Ecología de Coparmex, la International Chamber of Commerce también, y de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la CANAJAT y de la Comisión de Medio Ambiente de la UNIDEM. Es coordinador del Grupo de Economía Circular del Pacto Mundial de Naciones Unidas, miembro fundador del Concilio Mexicano de Economía Circular y miembro del Consejo de Sustentabilidad de la revista Expansión, entre otros. Ha sido cabildero en la Cámara de Senadores y Diputados, donde hemos hecho trabajos relacionados con la Ley General de Aguas, y recientemente ha tenido y nos va a exponer aquí el tema de economía circular, particularmente enfocado en el agua. Mi tocayo, qué decir, Roberto Castañeda Tejeda, ingeniero en computación, cuenta con maestría en administración de empresas por la Universidad del Valle de Atemajac y una maestría en el Tecnológico de Hidrociencias por el Colegio de Postgraduados de la Universidad Autónoma de Chapingo, de donde es egresado del programa de perfeccionamiento directivo del Instituto Panamericano de Alta Dirección, el IPADE. Tocayo, un programa muy importante en el Instituto de Administración Pública, en el INAP, hay un IPADEP, que es para empresa pública, pero esta es una cosa muy importante. Mi tocayo tiene el privilegio de haberse desempeñado como director local y líder de innovación y calidad en la Comisión Nacional del Agua. Ahí mismo fue director local en Guanajuato, presidente del Consejo de Cuenca, Lerma Chapala. Tuvimos batallas en el tema de cuencas y mi tocayo sigue ahí en esas cuestiones. Lo lamento, pero no hemos avanzado tanto como deberíamos. Fue nombrado en el 2021 como director de la Junta Municipal de Celaya, Guanajuato, y actualmente se desempeña como director general de la Junta de Agua Potable de Irapuato. Y diría de Ismael Aguilar Benítez, compañero nuestro también de diversas actividades. Él es doctor en planeación urbana y regional por la Universidad de California, Irvine. Ha sido profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte desde 1996. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2. Es cofundador y coordinador de la Maestría en Gestión Integral del Agua, programa de posgrado con registro en el Programa Nacional de Posgrados de CONACYT. Entre otros cargos, ha desempeñado como director del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, y actualmente se desempeña Ismael con mucho éxito precisamente en el Colegio de la Frontera Norte, donde particularmente, y eso nos da mucho gusto, ha instaurado la maestría de Gestión Integral del Agua. Y pues qué decir de las publicaciones que ha tenido Ismael, que son muy amplias y de mucho y profundo contenido. Yo quisiera con esto simplemente dejar puesto el escenario para que puedan intervenir cada uno de ellos, y le daré la palabra en primer término a mi buen amigo Aldo Iván. Si eres tan amable, Aldo. Ahí donde quieras. Eso, acá. Pues yo creo que aquí, Roberto. Muy bien.
Muchísimas gracias y pues con un gran gusto acompañarlos aquí. Qué bueno, ya en la introducción nuestro buen amigo Roberto ya dijo muchas cosas. Y qué bueno, gracias porque me pusiste al principio, porque como oyeron, pues yo soy más hidrólogo, aunque sí me ha tocado también pues pasar algún tiempo al frente del área de tratamiento y calidad del agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y en los últimos años pues trabajando mucho en el tema, digamos, un poco más general de la gestión del recurso en Monterrey. Yo quiero platicarles un poco, meter un poco en contexto el tema. Ayer seguramente algunos de ustedes oyeron la plática de Shane Snyder, que ya tocó esto. Creo que más al rato mi buen y estimado amigo Juan Ignacio Barragán también va a platicar algo más al respecto, pero bueno, ya paso acá. Bueno, miren, yo decidí poner esta, que yo creo que muchos de ustedes ya la tienen ahí en la mente, ¿no? Ya saben que hoy, pues, a nivel de México tenemos 5 veces menos agua renovable per cápita de la que teníamos más o menos por ahí de 1950. Hay regiones, por supuesto, que son mucho más deficitarias, ¿no? En ese sentido. Ahí puse el dato de la región hidrológica 26, donde está Nuevo León, así que pues no tenemos ni 1000 metros cúbicos per cápita al año. Y entonces eso, por supuesto, pues nos debe llamar la atención a ser muy eficientes y muy racionales en el uso del recurso. Fíjense, en el caso de Monterrey, bueno, hay pues muchos retos y muchos desafíos. Yo les puse aquí nada más estos 3. 1, el asunto de la manifestación de la variabilidad climática y el cambio climático como una potencial reducción en la oferta de agua, ¿no? Otro, el incremento muy grande en la demanda. Y por supuesto, el que quizás ahora nos da más tema para esta charla es el asunto de la mejora en el manejo y en la gestión del recurso. En el primer tema, miren, ahí están imágenes del área metropolitana de Monterrey. Pues en los últimos 30 años prácticamente se ha triplicado el área urbanizada. Por supuesto, pues hay que ver detrás de esa figura el incremento también en la demanda. Hace algunos años nos tocó trabajar en lo que pues terminó siendo publicado como Plan Hídrico Nuevo León 2050, un ejercicio que hicimos con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey y siempre pues de la mano de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, con agua, etcétera. Y fíjense que en aquel entonces, hace pues unos 6 años más o menos, habíamos determinado que teníamos en forma sostenible y con una confiabilidad ciertamente alta, del orden del 97%, un equivalente a 13.32 metros cúbicos por segundo. Si el volumen anual lo ponemos en caudal, en gasto, teníamos 13.32 metros cúbicos por segundo en forma sostenible o sustentable al 97% de confiabilidad. O sea, nuestras fuentes nos pueden dar eso el 97% de las ocasiones. Habíamos hecho una proyección de la demanda a 2050 y decíamos, mira, la trayectoria principal del crecimiento de la demanda nos lleva a que en 2050 quizás necesitemos del orden de 21.7 metros cúbicos por segundo. Así que ya teníamos ahí pues una brecha que cubrir. Pero después de eso nos viene un periodo pues importante de precipitaciones más bajas de lo normal. Entonces estamos hablando de que prácticamente los últimos casi 7 años, sin contar pues las lluvias fueron menos de la media. Y además pues también ven que hay una gran desviación estándar, o sea, los huracanes nos ayudan en efecto muchísimo. Pero bueno, esos 7 años seguidos de bajas precipitaciones pues detonaron lo que apareció mucho en los medios como esa gran crisis de Monterrey en el 2022. Pensando en eso, dijimos, bueno, pues es importante que hagamos una actualización de los estudios que se habían hecho hace 6-8 años. Y entonces ahora, este es un
un dato muy integrado de las cosas que hemos hecho, pero fíjense que en ese inter del tiempo pues se ha hecho también algo más de infraestructura en la región. La presa Libertad está pues a muy poco tiempo de ser terminada y de incorporarse al sistema. También han oído ya mucho de la construcción del segundo acueducto del Cuchillo. Y entonces, considerando ya la presa Libertad, ahora la oferta sostenible con ese mismo nivel de confiabilidad aumentó, pero no aumentó mucho, Y eso es reflejo también de tomar en cuenta que esta sequía de estos 7 años, pues seguramente se va a volver a repetir en un futuro, ¿no? Prácticamente de eso podríamos estar seguros, quizás más intensa, quizás más duradera, pero hay escenarios en el futuro en ese sentido. Hicimos también unos cálculos ya de proyección de la demanda y en efecto lo que habíamos pronosticado o proyectado hace algunos años, pues nos quedamos cortos. Ahorita la ciudad pues debe estar funcionando un poco menos de los 16 metros cúbicos por segundo. Y ahora con los nuevos modelos de proyección de la demanda pues nos llevan a, digamos, a números del orden a lo mejor hasta de 30 metros cúbicos por segundo si es que no hacemos nada, por ejemplo, con el agua no contabilizada. Por suerte, el organismo operador, esa es una de sus prioridades, está trabajando en ese sentido. Así que fíjense, si podemos lograr que el agua no contabilizada llegue a porcentajes más o menos de lo que teníamos en 2002, de todas maneras al 2050 en un escenario medio de referencia vamos a necesitar 26 metros cúbicos por segundo. Y ahorita no tenemos ni 14. Entonces aquí la cuestión es, bueno, ¿cómo voy a poder cerrar esa brecha? Si voy a tener que seguir buscando nuevas fuentes, aunque ya con Ismael decíamos que no son nuevas, ahí estaban, nada más que no las estábamos usando, nuevas fuentes, o bien trabajo primero con los recursos que tengo. Y bueno, pues esto es así como que hidráulica 101, así como dicen allá en Estados Unidos, el 101. Ya saben, puedo buscar fuentes convencionales, superficiales, subterráneas, a lo mejor el subalveo, a lo mejor aguas salobres o marinas. También podría ir a buscar fuentes un poquito menos convencionales, como las aguas pluviales o las aguas atmosféricas, que ya de hecho estamos en algunas partes utilizando, o aguas excedentes de escurrimiento, aunque ese concepto pues habría que trabajar mucho todavía en eso. O bien, de plano, me voy primero a plantear alternativas que me permitan usar mejor el recurso dentro de lo que tengo y también trabajar en opciones de reducción de la demanda. ¿Qué es lo que vemos aquí y que pues en Monterrey se está trabajando en esto? Es en proyectos que van orientados a mejorar la eficiencia, como gestión de presiones, sectorización, monitoreo con dispositivos inteligentes, todo esto orientado a la reducción del agua no contabilizada, control de fugas, regularización del asunto de lo clandestino, mejoras en la micro y en la macro, todo eso se está haciendo. Pero también, pues uno de los o varios de los proyectos que están surgiendo ahora es realmente poner en práctica y acción en el asunto del reuso del agua. Ya sabemos que desde la casa podríamos empezar a hacer cosas con el agua gris, el agua cruda, pues eventualmente también hay un cierto reuso, sobre todo con fines quizás agrícolas, pero pues el énfasis es en el agua residual tratada. Estamos hablando entonces ahora de reuso potable indirecto, proyecto que Shane platicó algo ayer y que seguramente pues seguiremos platicando. Eventualmente pensar que en un futuro, después de vencer un montón de cosas de legislación y de todo lo demás, pero podríamos llegar incluso a un reuso potable directo. Y finalmente eso, se lo voy a dejar a Juan Ignacio que se los platique un poquito más adelante, ese concepto que está en medio, ¿no? del reuso, digamos, potable indirecto o de la venta de agua residual tratada que cumpla solamente la norma 001, que es ese concepto de agua para uso y contacto, ¿no? Que viene del asunto de pensar de si todavía tenemos que seguir usando agua potable para muchas de las actividades en las casas en donde no necesitamos agua potable. El WC, el
la limpieza de patios, etcétera, etcétera. Miren, ahí se los voy a dejar, no sé si en algún momento tengan acceso a esta información, pero es algo de lo que decíamos hace rato, que ya mencionábamos. Si ustedes ponen una tasa de pérdida del 25%, un metro cúbico podría generar 750 litros tratados, reusables. Y si ustedes eso lo hacen varias veces, pues al término de 9 vueltas, pues a lo mejor ese mismo metro cúbico ya les generó del orden de 3,5 metros cúbicos, ¿no? Entonces, la verdad es que el asunto es que este tipo de proyectos, como el de reuso potable indirecto, que implica llevar agua de la planta de Dulces Nombres tratada con una etapa terciaria y luego todavía meterle más procesos para dejar el agua prácticamente mejor que la norma 127, llevarla a la presa La Boca, de donde la tomamos y la volvemos a potabilizar, pues ese tipo de proyectos yo ya los veo como una obligación, ya no es una alternativa. Necesitamos sacarle más a eso. ¿Qué beneficios? Bueno, pues en Monterrey, fíjense que si lográramos recuperar 1.6 metros cúbicos por segundo con este tipo de acciones, eso es el 10% de lo que necesitamos, pero eso es lo que va a dar la presa Libertad. Y entonces ahorrar de esta manera 10% del agua, podríamos estarnos ahorrando los 7,000 millones que ahorita está costando ya la presa Libertad. Los proyectos de reuso siempre van a ser más robustos, menos vulnerables a temas como el cambio climático, y además que hay muchísimas propuestas de valor, ¿no? Estas ya no se las voy a mostrar, pero simplemente del tratamiento pues podemos sacar muchos recursos, ¿no? Nutrientes, energía, etcétera, etcétera, o de los lodos. También hay que pensar muchísimo en eso. Y bueno, pues la última, solamente quisiera dejarles estas ideas, ¿no? El futuro sí va a ser más desafiante de lo que nos imaginamos, también es muy incierto. Y la mejor forma de enfrentarlo es reduciendo nuestro consumo y favorecer el reuso en todos los ámbitos. Incrementar la eficiencia, avanzar en ese concepto de la circularidad del agua, son verdaderamente obligados. En Monterrey, este periodo de presas llenas y acuíferos recargados, pues nos da un respiro. Pero queremos verlo como un periodo en donde podemos planear mejor. Siempre decimos que en época de crisis es más fácil cometer errores. Si ahorita estamos en un periodo bueno, ok, planeemos para lo que viene, ¿no? Y bueno, pues una cosa súper importante que seguro alguno de nuestros colegas va a platicar es que en este asunto del reuso, sobre todo de agua residual tratada con fines potables directos o indirectos, el asunto de la comunicación es tremendamente clave, ¿no? Creo que ahí es donde también tenemos que dedicar muchísimos esfuerzos. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, muy bien. Muchas gracias, Aldo. Muy gentil. Yo agregaría un elemento más que habría que comprometerlo sin duda para nuestra querida Asociación Mexicana de Hidráulica, que es enterar a los tomadores de decisiones este tipo de propuestas que pues tal vez las conozcan, pero que las lleven ante la autoridad financiera, que es la que determina presupuestos, la unidad de proyectos. ¿Cuántas veces no hemos tenido ese déficit de que no conocen la importancia y la trascendencia de invertir en cuestiones de esta naturaleza? Vamos a escuchar ahora a mi querido Alex Sosa en su propuesta. Querido Alex, por favor. Muy gentil, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, voy a cambiar un poquito el antecedente que dio de mí mi querido amigo Roberto. Mis medidas son 4234.08. Tengo 42 años de trabajar para gran empresa, 34 años de estar trabajando para el medio ambiente en todas sus actividades, en todas sus vertientes, y 0.08 años trabajando en un nuevo empleo que tiene que ver con la industria automotriz. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esto. Quiero agradecer, por supuesto, a ustedes, a quienes me hicieron favor de invitarme a su casa a estar con todos ustedes el día de hoy, y también a todos los chicos que me han impresionado mucho y los paneles que tuvimos. Nos vamos a ir muy rápido, por favor. ¿Dónde estamos? Sí, si fueras tan amable. Yo traigo el control, me dicen. Vamos a ver si es cierto. Bueno,
Esto no busca hacer un repaso, es simplemente recordar, este es nuestro México. Tenemos 4 grandes problemas. Uno es la cantidad de agua, y no hay cantidad de agua si nosotros no estamos hablando de que se trate de agua de calidad. Y complementando a esta agua de calidad, tendría que ser asequible, que quiere decir que debe estar directamente en nuestras manos sin tener mayor problema. Sin embargo, esta asequibilidad está llena de trucos. En proporción, nuestro México tiene una relación 70-20, decimos 20% del Producto Interno Bruto, donde está el 70%, y viceversa. Una presión hídrica la más alta del país, dentro de la zona metropolitana del Valle de México, con un 138%, pero además, si nosotros contrastamos contra la explotación del agua, vamos a obtener este otro datito que tiene que ver ya con el costo, que es 139,000 localidades en México con menos de 100 personas. Lo que cuesta colocar 1 litro de agua en cada uno de esos hogares es una barbaridad. Una promesa de colocar ese litro de agua es prácticamente imposible, no para nuestro gobierno, sino prácticamente para cualquier gobierno en el mundo. Y si nosotros contrastamos ahora con esta otra cifra, resulta que en Canadá existen alrededor de 39 millones de personas y nosotros en la zona metropolitana del Valle de México tenemos 20 millones. Quiere decir que en un solo puntito del mapa nosotros tenemos 2/3 partes de la población de todo Canadá. Y nuevamente el tamaño del reto es prácticamente imposible. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que hacer? Recientemente tuvimos una visita de amigos de Israel dentro de Concamín. Estuve participando en esta sesión y me llevé la sorpresa de la vida cuando vi estas cifras. 80% del agua potable proviene de plantas desalinizadoras. Y platicaba con mi buen amigo Robert hace un segundito y le decía, caray, no cabe duda, el agua más cara es la que no existe, es la que no está con nosotros. Y cuando eso sucede, todo lo demás se hace mágicamente posible porque el costo-beneficio entonces comienza a actuar justamente en favor de nosotros. 87% del agua residual es reusada en la agricultura. Y esto le estoy poniendo la liga aquí del documento, es un documento del OCDE, y ustedes van a poder ver prácticamente lo que hay ahí. Pero además, vean ustedes las cifras de reciclado, y cuando yo les dije cómo le están haciendo, entonces empezamos a analizar. Y la cifra que estaba allá abajo tiene que ver con que ellos recortan desde el uso, tratan de evitar tomar demasiada agua. Pero además el costo del agua también tiene que ver con ello, no hay que engañarnos. Ellos abren diciendo, para nosotros el asunto del agua es un asunto de supervivencia. No hay más. Supervivencia es una palabra mágica cuando nosotros tenemos que hablar de cosas como agua. Y nosotros también pusimos este par de cifras adicionales que nos ayudan a contrastar con Israel la manera en la que hacemos las cosas. De tal suerte que meten 5 estrategias muy claras, y en este sentido quisiera destacar la administración hídrica integrada. Y vean ustedes cómo reparten el agua. 38% de su agua viene de fuentes naturales, 62% de otras fuentes, y estas fuentes son agua del mar, 27%, aguas residuales, 21%, 11% de agua salobre y 3% de agua pluvial. La institucionalidad y el marco legal, junto con el cobro y la administración. Hace un momento, y lo dijiste muy bien, nosotros tenemos que ver que el marco legal esté planeado en términos de una larga distancia en el tiempo, pero también de una gran estrategia. No podemos permitirnos reiniciar por la eternidad. Yo por ahí traigo una lámina y les voy a mostrar el por qué no se puede.
la educación ciudadana y finalmente la innovación y la tecnología. Y nos mostraron equipos satelitales que les permiten la detección de fugas con 3 metros de profundidad, y estas detecciones de las fugas nos permiten entonces prevenir el despilfarro del agua, y nos mostraron también reparadoras de tuberías de drenaje sin necesidad de hacer perforación, ningún tipo de barreno, nada. Es simplemente un polímero epóxico que se inyecta junto con el torrente del agua, y de ahí va rellenando todo lo que son los resquebrajamientos de la tubería, etcétera. Entonces, esto lo complementan además con el Internet de las cosas, con el blockchain para hacer las mediciones, hacer el seguimiento, la trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, sí se puede, y lo han demostrado. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer en México? Yo les diría, esta es una definición de economía circular, pero básicamente se trata de mantener dentro de un ciclo el mayor tiempo posible dando vueltas un recurso, que puede ser agua, puede ser energía, pueden ser recursos materiales, y que esto sea posible gracias a la rentabilidad que existe dentro de ese proceso. No es ambientalidad circular, no es demagogia circular, no es sociabilidad circular, es economía circular. Y la magia comienza aquí. Me toca a mí, me parece, presentarles el punto de vista empresarial, y quiero que sepan que hemos hecho muchísimas cosas y de las cuales no siempre tenemos la oportunidad de presentarlas. Este es una empresa X cualquiera, tenemos fuentes subterráneas, tenemos superficiales, tenemos en algunas ocasiones redes municipales, pero también tenemos fuentes alternas para obtener el agua. Una de ellas, yo el día de ayer hice la mención, y ahorita van a ver una lámina de esto, viene de los drenajes urbanos. Incluso se pueden meter por allí propelas para generar electricidad. Ayer decían que la mini hidráulica no se podía en ocasiones. Bueno, quiero que sepan que hay aerogeneradores pequeñitos. Hay en Pachuca, por ejemplo, donde el viento hace funcionar una computadora y todo eso va sumando. La generación distribuida de energía. Desalinización, la pluvial también, pero además las tecnologías emergentes que hoy tenemos, que son nanofiltración molecular, o puede ser también estos sistemas donde del agua que existe en la atmósfera pueden condensarla y regresarla, digamos, para el sistema. Esto llega a la empresa. En la empresa nosotros tenemos, y eso se los juro, tenemos cualquier cantidad de elementos para vigilar que el agua sea lo mejor utilizada, lo mejor posible. Tenemos fuentes de reuso interno, tenemos fuentes de reciclo interno, y hay diferentes instrumentos y herramientas para ello. La evaporación la condensamos, tenemos la salida de este lado, y aquí hay un elemento que aporta la economía circular y que no es tradicional. Este tipo de cosas yo las he conocido desde hace 30 años, pero lo que no había conocido yo es que desde el diseño, hoy día los productos están pensados para utilizar cada vez menos agua o ninguna. El día de ayer en la cena platicaba con unos amigos y les decía, yo que estuve también en el terreno de los jabones y los detergentes, les decía, nuestro gran santo grial es tener detergentes que no usen agua. Eso es lo que estamos buscando, hacia allá va hacia la investigación. Tenemos entonces productos, tenemos el consumidor tiene un solo propósito, que es destruir el valor agregado que hubo detrás de la cadena de valor. Consumir viene una palabra en latín que significa destruir, y de aquí viene a otro tipo de reutilización, y que también es algo que señalé el día de ayer. Resulta que nosotros podemos utilizar algo que se llama simbiosis industrial, porque yo puedo tener cerca de mí, en parques industriales, por ejemplo, empresas que pueden utilizar mi descarga de aguas residuales perfectamente bien y sin tratar, para que ellos lo utilicen, porque algo de mis componentes puede ser de utilidad para ellos. En otros casos necesitamos interactuar con el ambiente, y este también es un concepto antiguo, que es la ecología
industrial, donde ya estamos nosotros teniendo cultivos de peces, por ejemplo, cuando permite la temperatura, y tenemos entonces este círculo interno y estos círculos externos. Estos círculos externos necesitamos la participación del gobierno, porque sin esas reglas que nos permitan con claridad y con certeza jurídica avanzar, realmente es imposible, no difícil, es imposible y nos resulta el doble o el triple de caro. Ayer se mencionó que la industria estaba contaminando mucho, que era gran cantidad de agua la que utilizaba, que le estamos acaparando, dicen en otras publicaciones, y yo siempre digo, pues ¿dónde? Es el 5% lo que consume, y si yo tuviera el poder divino de detener la industria hoy, solamente ahorraríamos el 5% del total del agua. Sin embargo, creo que hay que enfocarnos hacia la parte agrícola. Si nosotros ahorramos el 6.6% del total del agua que consume el agro, estamos reemplazando el 5% del total, que es toda el agua que utiliza la industria. Y 6.6, ustedes lo saben, son expertos, es súper sencillo. Súper sencillo. Entonces, bueno, me parece que también la falta de control tiene que ver con eso. Dentro de mis actividades también estuve dirigiendo técnicamente una empresa, y esta es nuestra planta de ósmosis inversa, y este es el agua que resulta de esa planta. Eso es lo que nosotros le hubiéramos regresado en este caso, que es el que viene. Este caso es de una empresa que tiene cerca el Gran Canal, a 1,5 kilómetros más o menos, y decíamos, ¿por qué no tomamos el agua del Gran Canal? Nosotros la tratamos, que nos va a salir más barato, porque allí la dureza del agua es de 1,100 partes por millón. Nos sale más barato tratar el agua residual de tipo doméstico que nos da el agua del Gran Canal, y lo descargamos con esa agua que vieron ustedes hace un momento, un agua limpia. Y nos fuimos para atrás cuando vimos que no nos dejaba la legislación. Ahí están los artículos y todo. Otra de las cosas que hemos hecho ha sido trabajar en equipo con programas como este. En el año 2005 empezamos a trabajar junto con la Comisión para la Cooperación Ambiental en un programa donde se ahorra agua, se ahorra energía, se ahorran residuos. Es el programa de liderazgo ambiental para la competitividad, y es trabajar empresas líderes con sus proveedores. Los números están ahí, están verificados. En el año 2010 me tocó también llegar a un consenso con la Comisión Nacional del Agua y crear algo que se llamó el Pacto para el Ahorro y el Uso Eficiente del Agua. Fue una cantidad impresionante de agua la que se podía ahorrar, y eso funcionó solamente durante un año, porque de repente nos dio un ataque de desconfianza y ya no se siguió con esto, y no le costaba ni un centavo tampoco al público o al gobierno. La huella de agua, también estamos nosotros encima de esto. Este es otro ejemplo, es Aguas Firmes, es un esquema ya más bien que tiene que ver con regeneración del agua, y es de Grupo Modelo, y es de verdad un proyecto de Cuenca que además tiene garantía en el caso de las cosechas de los agricultores para que haya, digamos, ese retorno de inversión y que ellos no pierdan en caso de nada. Y además hay una garantía a través de Universidad Chapingo y otros elementos ahí que tienen para cuidar el manto freático. Los impuestos ambientales que se nos vienen encima, junto con los cobros de derechos y con otras cosas, que esto tampoco va a ayudar exactamente. Lo que decíamos del agua pluvial en economía circular, y finalmente estos que son nuestros mensajes clave. Estamos creciendo del orden de 5 millones de personas al año en México, y quiere decir 5, a pesar de que ha bajado la tasa de natalidad, y quiere decir 5 millones de empleos, 5 millones de consumidores de agua, 5 millones de consumidores de energía, etcétera. 2, lo que decía mi buen Robert, hay que dotar de infraestructura y gastos operativos suficientes, si no esto no va a funcionar. En la experiencia internacional, en alguna ocasión platicaba yo con un gurú y le decía, oye, pues platícame por favor, ¿cómo está esto? Y me dijo, mira Alex,
En primer lugar, todo cuesta. Todo cuesta. En segundo lugar, el consumidor siempre paga. Llámale como quieras. El consumidor siempre termina pagando. Y en tercer lugar, decía, la parte más difícil es que la gente se haga cargo y se responsabilice por todas y cada una de las acciones que realicemos. La autorregulación es un elemento ausente en nuestra política ambiental hídrica. La legislación actual, tengo ahí los elementos, no favorece el ahorro, no favorece el reuso, el reciclaje del agua. La transmisión temporal parcial no existe. Tenemos cobro de derechos por descarga al drenaje que impiden que sea utilizado en otras partes porque eso dejaría sin recursos a algunos municipios. Tenemos casos ya en esto. Me voy a brincar los ejemplos de descargas que ya lo dijimos y la normativa creo que no ha sido bien diseñada. Yo estuve participando en la creación de la norma 001 desde el 96 y la última también. No existe el acaparamiento del agua y termino con esto. Este es un diagrama que lo que hace es decir cómo se alinean estratégicamente los elementos de cualquier cambio complejo. Visión, habilidades, incentivos, recursos, plan de acción. Si nos falta la visión, vamos a llegar a confusión. Si nos falta, en este caso, las habilidades, vamos a llegar a la ansiedad. Si lo que no tenemos son incentivos, se va a dar el cambio, pero va a ser gradual. Si nos faltan los recursos, nos vamos a frustrar. Y si nosotros no tenemos un plan de acción bien diseñado, vamos a estar reiniciando por la eternidad. Recientemente le acabo de agregar un elemento adicional, que es el consenso, y esto tiene que ver con la licencia social para operar. Creo que es importante. Mi querido Robert, querida Asociación Mexicana de Hidráulica, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Qué amable, Alex, muchas gracias. Yo recalcaría lo que Alejandro mencionó, tan llevado y traído el concepto de que usa mucha agua la industria y contamina. Bueno, pues usa el 5%, ya lo mencionó, la paga y la reutiliza. O sea, mi tocayo en el comentario fue muy rotundo. Esa es una cuestión que no tiene otro motivo. Y la visión empresarial es importante en estos momentos cuando pues se está pensando hacer una revisión de títulos y de concesiones. Yo diría no tanto para aclarar el panorama, sino para controlar y condicionar la participación de la empresa privada y beneficiar, digamos, a otros que en este momento no están presentes. Quisiera ahora pedirle a mi tocayo que nos dé una visión un poco más regional y que nos ubique en el concepto que se tiene de la economía circular del agua en esta región. Si eres tan amable, tocayo, por favor. Pues muy buenas tardes y siguiendo tu dinámica, mi querido tocayo, 2 palabras, muy agradecido por la invitación a la MH, a ti, tocayo, y muy privilegiado de tener aquí un foro tan interesante de gente con tanta experiencia. Bueno, pues me pide mi tocayo dentro de este panel el poder transmitirles una visión de los retos que tenemos en la cuenca Lerma-Chapala en relación a la economía circular. Y aquí voy a empezar igual que mis compañeros en el sentido de poner el contexto de la crisis de agua que tenemos, solamente que cambié la gráfica para que no la vieran en números. El tema es este: ¿por qué se ha puesto de moda el agua? Y desafortunadamente se ha puesto de moda para mal, es decir, pues ahora los periódicos ocupan 8 columnas, pero pues para expresar una escasez de agua, para expresar una zona contaminada, un río contaminado, es decir, desafortunadamente cada vez aparece más el tema del agua, pero aparece justamente con temas de retos que tenemos para lograr la sustentabilidad. Y este tema que pusiste en relación, esta gráfica en relación a la sustentabilidad en metros cúbicos habitante año,
pues yo la quiero poner, pero con una reflexión. Miren, hace 100 años, 1920, en México había prácticamente 13 millones de habitantes. Ahora somos 130 millones de habitantes. Es decir, de manera didáctica, en 100 años crecimos 10 veces, un 1000%. 1000%. Es decir, este es un tema de oferta y demanda. Por eso el tema del agua, el tema de la sustentabilidad y de la economía circular, pues cada vez tiene digamos que tiene un papel preponderante en el quehacer que debemos hacer. Pero eso es una variable. La segunda variable es que además la huella hídrica se incrementó también de manera exponencial. Es decir, los hábitos de las personas de 1920 eran mucho más simples y su huella hídrica era mucho menor que la huella hídrica que tenemos ahora, por la cantidad de productos procesados que consumimos, por la ropa que vestimos, porque en aquellos años pues no vestían por temporadas, ahora vestimos por temporadas, ahora utilizamos muchos equipos de tecnología. Es decir, la huella hídrica al menos se nos fue otro 400, 500%. Entonces hay un desbalance hídrico importante. La oferta sigue siendo la misma, y si me presionan el tema de cambio climático, posiblemente un poco menos, pero dejemos que sea la misma. Sin embargo, la necesidad de agua o la demanda pues se incrementó en un 1000% en el tema poblacional, y al menos en un 400, 500% en la huella hídrica de cada persona. Esa es verdaderamente la situación que estamos viviendo. Entonces, pues yo les daré un panorama de qué es lo que está pasando en la cuenca Lerma-Chapala, cuáles son los retos, qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer, y desde la perspectiva del servidor, qué tendríamos que hacer. Primero, darles un tour muy rápido en relación a la importancia de esta cuenca. Primero, decirles que pues es una cuenca territorialmente muy chiquita, 4% del territorio nacional. Su columna vertebral es el río Lerma, desde su nacimiento en el Estado de México hasta el lago de Chapala, donde cambia de nombre al río Santiago. La componen parte del Estado de México, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Importante, en esta zona se genera el 20% del Producto Interno Bruto. Ojo, habitamos 14 millones de personas. Sin embargo, de esta cuenca le damos 6 millones de metros cúbicos, pues justamente a través del sistema Cutzamala CDMX, y de esta cuenca se toman también 240 millones de metros cúbicos del lago de Chapala para la ciudad de Guadalajara y zona conurbada, de manera que finalmente le damos abasto a 24 millones de habitantes del país. Aquí en esta cuenca tenemos más de 11,000 industrias operando. Hay una superficie de más de 840,000 hectáreas de riego, esto es entre riego subterráneo y riego superficial. Después de Baja California, pues esta zona, junto evidentemente con CDMX, zona conurbada, pues es la zona con mayor estrés hídrico. Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes. Tenemos una sobreexplotación cada año de una parte de nuestros acuíferos, no de todos los acuíferos, pero de una parte, principalmente la parte de Guanajuato, Querétaro, donde estamos extrayendo 1,200 millones de metros cúbicos más que la capacidad de recarga anual que tenemos. Y solamente como datos importantes, pues decirles que tenemos efectivamente el lago más grande del país, que es el lago de Chapala, que está justamente en este bonito estado, y otros lagos importantes como es el lago de Cuitzeo, el lago de Pátzcuaro y otros importantes que tenemos en Michoacán. Y aquí sí me fui un poco a hacer la tarea con esta perspectiva, con la perspectiva de economía circular. Y entonces nos vamos pues al modelo más pragmático de lo que es economía circular, pues que es este modelo donde el ciclo virtuoso de la economía circular pues empieza con reducir, luego con reusar, luego reciclar, luego restaurar y después recuperar. Y ojo, aquí quiero hacer una puntualización muy importante. En el sector agua, casi siempre que hablamos de economía circular nos vamos al reuso. Casi siempre lamento, no, pues es que tenemos que reusar aguas. O sea, la economía circular empieza por usar lo más eficientemente el agua. Ojo, porque verdaderamente cada vez que hablamos de economía circular en nuestro sector, casi en la mayoría de las veces inmediatamente nos movemos hacia el tema del reuso. Pero la realidad es
que la economía circular empieza utilizando bien el agua desde el principio. Entonces, pues les voy a dar un tour rápido en cada uno de estos puntos en relación a qué está pasando en la cuenca Lerma-Chapala. Reducir. El juego se llama eficiencias. Y como ya lo decía el buen Alex, pues efectivamente en esta cuenca al menos el 80% se usa en la agricultura, es decir, esta cuenca es más intensa que el resto del país, porque en el país normalmente es un promedio de 76% el uso agrícola, aquí es el 80%, y es menos el industrial, es un 4% el industrial y el diferencial es público urbano. Y entonces, vuelvo a repetir, el juego inicial en este tema de economía circular se llama eficiencias. En la agricultura existe una eficiencia menor al 40%. Aquí lo puse románticamente con el 40%, pero no alcanzan el 40%. Quiere decir que traemos ahí un gap de un 60% que tendríamos que estar haciendo acciones muy puntuales, que desde la perspectiva de su servidor, pues ya este tipo de zonas no aguantan otro tipo de agricultura que no sea a través de riego por goteo. Pero no es el tema tan simple, por eso puse 3 puntos en la parte de abajo. Sí, de la parte pragmática, y otra vez los que nos dedicamos a los fierros, pues decimos, no hombre, pues es que pongo goteo y listo. No, el tema no es tan simple. Aquí con el ingeniero Iglesias nos tocó echarnos la aventura de la Purísima, que ahí se quedó a medias, y se quedó a medias justamente pues por la segunda parte, ingeniero. Porque el tema no son los fierros, el tema no es el hardware, el tema de fondo, y lo dijiste muy bien, Alex, es el software. El tema de fondo es el tema educativo, la parte educativa, la parte formativa. Entonces, el gran reto para poder recuperar agua del sector agrícola es esto que yo llamo hacer una transición, un cambio de paradigma de agricultores tradicionales a empresarios agroalimentarios. Eso significa que los agricultores que tenemos en esta zona y en el país, me parece en general, tendrían que concebirse verdaderamente como empresarios, no como agricultores que vienen produciendo con base a la tradición familiar. O sea, significa que sepan leer estados financieros, significa que sepan ver cómo se está moviendo la bolsa en Chicago para ver cómo vienen los precios de los productos y entonces qué producto vale la pena cultivar, que sea de mayor rentabilidad y menor consumo de agua. O sea, significa verdaderamente moverlos a saber manejar capital humano, como cualquier empresa, Pero pues pasa que efectivamente tenemos un número muy pequeño, muy reducido, sí, de empresas muy exitosas que manejan todo este modelo, pero la realidad es que de acuerdo a nuestro amigo Pareto, pues el 80% de los agricultores sigue haciendo agricultura tradicional. No sé si tenga aquí algún amigo cervecero, pero siguen sembrando avena, cebada, perdón, siguen sembrando cebada y cuando llega ya la hora de venderla, pues siempre tocan la puerta con gobierno porque no les da el diferencial de precio, pero siguen sembrando la cebada. O sea, es increíble. Entonces, bueno, pues tienen que saber leer los mercados y tienen que saber a dónde enfocarse. Y este es el gran reto de la eficiencia en la agricultura. Y el segundo gran tema pues tiene que ver sin duda con los organismos operadores. Aquí también, al menos en la cuenca, pues no traemos una eficiencia superior al 45%, traemos eficiencias muy bajas. ¿Fácil el tema? No, pues para nada. Primero, pues porque tenemos una infraestructura en las ciudades de la cuenca, pues ya muy vieja, muy obsoleta, y verdaderamente la sustitución de estas redes pues es una inversión millonaria. Sin embargo, yo creo que tenemos una gran oportunidad efectivamente de trabajar y aprovechar la tecnología, es decir, tenemos que enfocarnos en el tema de sectorización, tenemos que instrumentar, fíjense, yo lo digo de esta manera y miren que la ONU lo tomó como lema, creo, el año pasado. Tenemos que hacer visible lo invisible. O sea, pasa que en el tema de organismos operadores, pues toda la infraestructura la tenemos la mayoría bajo tierra y entonces no la vemos, pero ahorita ya tenemos la posibilidad pues de aislar nuestros sectores, de tener mediciones tanto de presiones como de caudales, de poder ver en una macro pantalla en qué momento se nos bajan las presiones, dónde traemos las fugas, dónde tenemos que direccionar los pocos dineros que tenemos en los organismos operadores pues para subir eficiencias. Entonces, este es un gran reto que tenemos, pero yo sí creo que nos tenemos que agarrar en este momento de la tecnología. Sin embargo, bueno, sugiero trabajar en sectorización, en instrumentación, en el tema digital.
Y un factor importantísimo que decía una señora que quise mucho, pues el dinero no es lo primero, pero es antes de lo segundo. Sin duda tenemos que trabajar en posicionar de manera correcta el valor económico del agua. Es decir, pues si hablamos otra vez de organismos operadores que todavía están subsidiados por el gobierno municipal, estatal, federal, que no son sustentables financieramente, bueno, pues estamos en el hoyo. Entonces tenemos que empezar por el principio, que es darle el valor económico correcto al agua, pues para poder justamente entrar en este círculo virtuoso. Y ojo, seguimos hablando de economía circular, este círculo virtuoso, pues de tener eficiencias mucho mayores, y entonces bajan los costos de operación, entonces tenemos mayor posibilidad de invertir en infraestructura y tener ciudades con mucho mejor servicio a costos más asequibles. Entonces, pues estos son los dos temas que quise poner en esta parte. Es muy poco el tiempo que dan aquí para expresarse, entonces quise hacerlo de manera muy ejecutiva, tocayo. Entonces, estos son los dos puntos que pongo para el tema de reducir. Nos vamos al tema del reuso en la cuenca. Decirles que generamos 21.6 millones de 21.6 metros cúbicos por segundo, en la cuenca, y solamente estamos saneando el 46%. Y aquí, mira que coincido totalmente con tu exposición, mi querido Alex. Sin embargo, fíjate que se han quedado en la parte del uso eficiente del agua hasta el proceso productivo. Déjame decirte que los datos que tenemos en la cuenca es que solamente el 30% de las aguas industriales se tratan. El resto pues están yendo a los ríos así literalmente por la libre. ¿Por qué? Pues porque cuesta. También tengo que decirlo, en un análisis que hemos hecho, vemos que las empresas más nuevas ya en su modelo de negocio ya traen incluido el tema del saneamiento en las empresas más nuevas. Pero las empresas más viejitas que tenemos, incluso en muchos de los casos, cuando te sientas con ellos, los números no darían si todo su sector sanear el agua, porque claro, el sanear el agua significa que vas a incrementar tu costo de producción, y entonces pues resulta que si nada más te agarras a una empresa y la obligas a cumplir la norma y lo obligas a hacer una planta que le va a costar un montón de millones de inversión más la nota en costos de operación, y al resto de sus competidores no, pues ya lo sacaste del mercado. Entonces es todo un tema económico, es todo un tema social, es todo un tema de paradigma que tendremos que resolver. Fíjate, en Guanajuato tenemos la ciudad industrial, que a decir de los industriales de ese parque, dicen que es el primer parque que existió en el país como parque industrial. Pues lo cierto es que hay muchas empresas viejitas, y verdaderamente cuando te pones a ver números con ellos, otra vez o modifican su modelo de negocios o no les da, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gran reto. Esto en la parte industrial. Y aquí, bueno, pues yo lo puse de una manera muy simple, pues que lo que nos hace falta es que verdaderamente la autoridad federal pues aplique la ley, es decir, pues en la ley de aguas nacionales está clarísima la responsabilidad de cualquier usuario que descarga un cuerpo de agua nacional, pues que cumpla la norma 001, ¿no? Obviamente lo pongo muy simple, pero atrás de esto pues hay todo un tema, ¿no? Que es el que platicábamos antes de poner este texto tan simple. Bien, y en el tema de saneamiento doméstico pues también traemos retos importantísimos en la cuenca. En principio falta de infraestructura, todavía ciudades de muy buen tamaño que no tienen planta de tratamiento. Otras ciudades que sí tienen planta de tratamiento, pero que utilizan de una manera muy deficiente sus plantas. Y un gran reto, a razón de la cantidad de comunidades rurales que tenemos, que es el tema de saneamiento rural. Creo que, y otra vez vuelvo a repetir, me da mucho gusto ver a tanto experto aquí en el foro, creo que todavía no encontramos sistemas de saneamiento que sean sustentables en las comunidades rurales. Todos los sistemas, pues prácticamente todos, iba a decir la mayoría, pero prácticamente todos los sistemas que hemos instalado, que hemos construido en comunidades rurales, te das la media vuelta, se los dejas y se convierten en elefantes blancos, pues porque no tienen los recursos para operar esos sistemas. Entonces, pues aquí entra el reto de la innovación, efectivamente, para diseñar un sistema que pueda operar con costos más bajos, que puedan ser sustentables en el uso doméstico. Y esto, entonces, en el tema de saneamiento y reuso, y vuelvo a repetir, este solo es un tema, yo verdaderamente creo,
que en principio tendremos que trabajar, que además te concentraste mucho en eso, mi estimado Alex, pues en usar bien el agua en principio y en descargar lo menos posible. A ver si no me extiendo demasiado. Tuve un ejercicio en Lala, ahí justamente en esa industria, en esa ciudad industrial de Irapuato, donde efectivamente llegábamos allí a platicar con ellos para no multarlos y que pudieran cumplir la norma. Y en el rediseño que hicieron en los procesos, por ejemplo, hay una parte dentro del proceso donde ya ubican que los yogurts, por ejemplo, no cumplen con la calidad de inocuidad, etcétera, para salir a mercado. Y entonces, antes de platicar con ellos, todo lo aventaban ahí por la libre, ¿no? Después de eso, estuvieron recopilándolo en tambos de 200 litros y se lo estuvieron vendiendo al sector porcícola. Es decir, de cualquier manera ya era desperdicio. Finalmente le sacaron ahí un poco de lana porque se lo cobraban barato al sector porcícola, pero dejaron de enviar ahí un nivel de contaminantes, de carga contaminante muy importante a su planta de tratamiento. De todos modos, después nos dimos la media vuelta y pararon la planta, pero bueno, la historia estuvo divertida al principio. Bien, en el tema de reuso, nada más comentarles. En la cuenca estamos reusando el 20% y en realidad lo que más nos ayuda es estos decretos presidenciales que luego se convirtieron en concesiones que están justo a la salida de las ciudades, aguas abajo, donde estamos obligados a darles agua de la planta de tratamiento porque tenían acceso al agua. Entonces, en el caso de la cuenca, estamos reusando el 20%. De ese 20%, 65% se va para uso agrícola con productos de tallo alto. El 20% sí lo colocamos en la industria de ese 20% y el 15% para áreas verdes en algunas ciudades que son las que nos ayudan a subir estos números. Pero entonces pues tenemos un gran reto, o sea, tenemos el reto, primero, fíjense qué interesante, nomás para hacer números globales, tenemos el reto de sanear el 55% y tenemos el reto de reusar ese 55 más el 80% de lo que estamos saneando. Es decir, la brecha es increíblemente grande para entrarle verdaderamente a un modelo o poder sentirnos orgullosos de decir que en la cuenca Lerma Chapala tenemos un modelo de economía circular. Estamos lejos de llegarle a ese tema. Los retos que rápidamente hemos repasado, pues vuelvo a insistir, el valor económico, el gran reto de la infraestructura, el costo de la infraestructura, el cambio de paradigma en los modelos de negocio, es decir, tiene que haber, yo siempre he dicho que la sustentabilidad no se da si no hay rentabilidad de por medio, ¿no? Entonces, pues, pensar en que los agricultores pongan goteos y no van a ganar es imposible. Pensar en que una industria ponga una planta y cumpla si su modelo de negocio no es imposible. Entonces, pues, tiene que tener ese binomio, sí, de cuidar los recursos, pero de que haya rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un reto increíble. Y luego, en este modelo, para hacerlo más simple, me fui integré reciclar y recuperar. Y nada más me fui a esto, otra vez por cuestión de tiempo, al tema de agua regenerada, que luego ha tenido diferentes nombres, que aquí está Ignacio, que está chambeando muy fuerte ahí en Monterrey. Déjenme decirles que con mucho orgullo que de la cuenca Lerma Chapala, estas 5 ciudades, aquí puse Edomex, pero en realidad es Toluca, estas 5 ciudades le están avanzando al tema de agua regenerada, al tema de potabilizar el agua saneada. Y así está trabajando León, Querétaro, Toluca, CDMX, Guadalajara aquí también, y sé que ustedes también, perdón, más que nos puse la cuenca. Es decir, las ciudades más grandes del país ya están en este tema. El conocimiento que yo tengo es que ya el siguiente año, al menos de los que he visto más de cerca, el siguiente año ya Querétaro y León arrancan con esto. Entiendo que León va a estar regenerando del orden de 400 litros por segundo, pero la parte interesante de esto es pues que efectivamente el tema de regenerar agua es un ciclo constante, o sea, son 400 litros que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Entonces esa es la parte de rentabilidad. Claro, otra vez, si vemos cuánto va a costar esto, pues va a costar, pero no hay agua más cara que la que no existe, ¿no? Entonces, pues sin duda se convierte en una estrategia muy innovadora. Yo creo que una gran felicitación para los directores de los organismos que están liderando estas ciudades, porque sin duda pues se convierte en un tema innovador, que otra vez, ¿no? Pues nos vamos y lo vemos en Singapur, y pues claro, pues todos hacen eso pues porque no hay más agua, entonces pues, o lo hacen, ¿no? El tema es cuál es tu modelo y cómo haces tu mix
pues, para poder entrarle a economía circular en un costo asequible, ¿no? Bueno, y finalmente el tema de restaurar, que es otro gran reto que luego también lo dejamos de paso, que luego se nos olvida porque tenemos otras prioridades. Bueno, pues aquí sin duda tenemos que entrarle con mayor intensidad a la restauración de nuestros bosques, tenemos que entrarle a la recuperación de suelo, que traemos una situación terrible en muchos de los casos. El gran tema que tiene que ver con la recuperación de acuíferos, es decir, en el país tenemos muchos acuíferos con niveles de sobreexplotación bastante importantes, y otro gran tema que se ha quedado olvidado, que es el asunto de restablecer las condiciones de nuestros ríos y cuerpos de agua. Yo lo dejé así de manera muy general en el tema de la restauración en la cuenca Lerma-Chapala. La realidad es que prácticamente todos los conceptos, por ejemplo, el asunto de acuíferos, no hay una estrategia. Con la gráfica que puso Alex, no hay una estrategia justo que tenga un plan de acción, que tenga indicadores, que veamos cuántos metros cúbicos estamos recuperando. Pues no le existe, ¿no? Pasa el tiempo, volvemos a planear, no hay claridad, hay confusión y seguimos en la misma dinámica. Entonces, pues el reto bastante bueno. Termino y nada más les paso esta frase que dijo Kennedy, que me gusta mucho, que es: quien resuelve el problema del agua debería ganar 2 premios Nobel, uno por la ciencia y otro por la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. Dos propuestas, me quedaría con ellas. La primera, esta del valor del agua, el valor económico del agua, porque altos costos de producción y tarifas bajas no tienen más que un resultado, que el agua no tiene valor. Y la segunda, apoyo a tu moción de la cosecha de cerveza. Está pero fenomenal este tema, ya coincidimos el panel contigo. Bueno, vamos a tener ahora una visión importante, desde luego con el rigor de la academia, la investigación por parte de Ismael, que ya habíamos trabajado este proyecto que nos encargó la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el proyecto del Río Bravo, quedó trunco por el tema de la pandemia, pero viene Ismael a darnos una visión exactamente del enfoque de economía circular en fronterizo. Adelante, si eres tan gentil. Gracias, ingeniero Olivares, por la presentación, y también quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Hidráulica por su invitación, en particular a nuestros anfitriones y pues especialmente a Carmen Julia, la doctora Carmen Julia y la maestra Lidia Mid, que directamente me metieron en este problema. Bien, voy a hablarles desde otra perspectiva que tiene que ver con un tema particular, que es el saneamiento fronterizo. El reuso, que es el tema central de este congreso, podemos resumir que hay por lo menos 4 retos generales que enfrenta. Desde el reto de la normatividad, tenemos distintas normatividades para poder reutilizar el agua. Como ustedes saben, pues hay normatividades para reuso con contacto directo, indirecto. Hay normatividades para la recarga de acuíferos. Muchas veces cuando esta normatividad se aplica de manera generalizada, pues a lo que hace es inhibir los intentos por el reuso de agua. Ese es un primer reto. Otro segundo reto es el tecnológico. Ayer vimos que pues parece que ese puede ser resuelto, por lo menos en el futuro, con las tecnologías que están surgiendo para poder lograr la calidad del agua que se requiere para los distintos reusos posibles. Un tercero es el económico. Evidentemente todo esto es costoso y aunque la tecnología vaya avanzando, también tenemos todavía cuestiones de altas inversiones que se requieren. Y finalmente uno que es muy importante y que también se ha mencionado acá, pero que muchas veces no se le da tanta relevancia, es de la aceptabilidad por parte del público. Entonces yo creo que es un tema también que se debe, casi al mismo tiempo que inician los intentos por tratar de reutilizar el agua, se debe tratar también con la gente para que se pueda aceptar, para que tenga un alto grado de aceptabilidad y sea posible y viable tanto para el uso real como para la factibilidad económica. Por si fuera poco, yo pongo en contexto distinto y se agregan otras
retos que son para mí importantes. Si yo tuviera que resumir ahorita, porque me van a cortar el tiempo para la presentación, diría que son por lo menos 3 aspectos que son también necesarios de considerar. El primero es que para cambiar el enfoque convencional, digamos, de la economía lineal o de los proyectos lineales que tenemos, pues es necesario incluir este cambio de enfoque en la planeación de infraestructura. Y eso es bastante complicado. El segundo aspecto, y ya me ayudó el maestro Roberto aquí a también ampliarlo, es que el reuso es solamente una parte del enfoque de economía circular. Entonces, de manera consecuente, tenemos que pensar en que en la planeación no solamente se incluye la infraestructura convencional, sino deben incluirse innovaciones, se le ha llamado infraestructura verde, en contraste con la infraestructura llamada gris. Se le han denominado de distintas maneras, jardines de lluvia, captación de lluvia, humedales artificiales. Es decir, tenemos que considerar otras tecnologías que no se han utilizado para los propósitos que tienen que ver, por ejemplo, con el drenaje pluvial, con el drenaje sanitario. En tema de saneamiento, entonces, es el tema que me ocupa aquí, la problemática fronteriza de saneamiento y el enfoque de economía circular. No sé quién se quedó con él. Ah, sí. Y entonces lo ubico en el contexto de las ciudades fronterizas, y aquí un poco la problemática es distinta. Estamos, digamos, conocemos la situación del resto del país, en donde, excepto algunas ciudades, pues la cobertura de saneamiento es el problema. Entonces, cuando hablamos de cobertura de agua entubada, pues sabemos que es el 90% en general, o arriba del 90% en el país. Cuando hablamos de cobertura de drenaje, vemos que es un problema en muchas poblaciones del país, porque es donde los porcentajes son más bajos. En contraste, en la frontera, ese no es el problema. El problema de saneamiento tiene que ver con la localización de las ciudades, precisamente en la frontera, y en su localización en cuencas transfronterizas. Ayer el doctor Marengo mencionaba que el tratado debería dividirse en 2. Bueno, pues en realidad el tratado contempla 3 cuencas, aunque la cuenca de Tijuana pues es la más pequeña, pero paradójicamente es la que en términos de problemática fronteriza de saneamiento, como lo vamos a definir posteriormente, es más importante. ¿Por qué? Por la cantidad, por el volumen de agua que cruza hacia San Diego y la importancia de San Diego por su relevancia económica y por el impacto que tiene en las decisiones que se toman a nivel fronterizo. Entonces, ¿cuál es la problemática fronteriza? Pues los flujos de aguas residuales sin tratar que incumplen las normas establecidas en los acuerdos binacionales. La Comisión Internacional de Límites y Aguas está encargada de llevar los acuerdos en ambas partes, en los 2 países, y establecer los convenios. Entonces, cuando se establecen los convenios y se incumplen, pues hay un problema ahí, no solamente de salud, sino también diplomático. Tenemos entonces como antecedente que en 2020 se firma el Tratado Comercial entre México y Estados Unidos, conocido como TEMEC, para darle continuidad al Telecán, y eso genera una expectación en el gobierno mexicano, porque se teme que la inclusión de un capítulo ambiental pues va a llevar a posibles penalidades por fallas en el cumplimiento de estos acuerdos que se tienen en materia de aguas tratadas. Más importante, en la segunda reunión del Comité de Medio Ambiente que se realizó en 2023, se menciona que existen áreas potenciales de colaboración en el enfoque de economía circular. A partir de esta expectativa, en 2021 se forma el programa por parte de SILA, el programa de saneamiento de la frontera norte a nivel Gran Visión, que también se conoce como estudio de Gran Visión. Y que, bueno, en ese estudio, que a mí me parece un intento muy importante, pues identifica toda la problemática en las ciudades de la frontera, 13 ciudades de la frontera y 2 regiones que se identifican en esta, bueno, estoy avanzando al revés, pero déjenme ver que… Creo que ya terminé.
Bien, en este documento también se clasifican dos regiones, no las puedo señalar aquí, está la Frontera Chica y Ciudad Juárez, en donde se clasifican varias ciudades, varias poblaciones pequeñas. En realidad, la mayor parte del diagnóstico, de este diagnóstico, se realiza para las ciudades más grandes. Y aquí solamente mostrarles rápidamente algunos datos de población. Pues Tijuana creció en los últimos años de los que tenemos información sobre población, el 23%, algunas otras ciudades como Nogales crecieron al 20%, evidentemente por su tamaño. Nogales no tiene tanta digamos, problemática en términos del nivel o del volumen requerido de saneamiento, que es otro de los datos que presentamos aquí. Sin embargo, es uno de los casos relevantes, ahorita voy a mencionar por qué. Y Nuevo Laredo es otro de los casos también relevantes. La inversión estimada, como ustedes pueden ver, pues es muy importante, a pesar de que principalmente se consideran proyectos de rehabilitación, de remodelación, de ampliación de la infraestructura convencional, es decir, plantas de tratamiento, colectores, estaciones de bombeo, etcétera. Eso es lo que implica de inversión. Desafortunadamente, en ese programa no aparecen fondos, no aparecen proyectos específicos destinados a estructura no convencional. Se mencionan algunos aspectos que tienen que ver con una mayor resiliencia, pero en realidad ya cuando se plantean los proyectos, la mayoría de proyectos pues están dirigidos hacia la infraestructura convencional. Bien, ¿por qué los tres casos? Bueno, pues ustedes pueden ver que estas ciudades, Tijuana, San Diego, pues ya se mencionó, es importante por el volumen de agua que pasa la frontera de agua sin tratar, sobre todo. Este es un caso pues interesante, a lo mejor es el que ejemplifica de manera más clara. Mientras que el agua para consumo en la ciudad se tiene que traer a través de un acueducto, 125, 130 kilómetros, el acueducto Río Colorado-Tijuana, llega a Tijuana y posteriormente se trata, tiene un sistema de alejamiento que a mí siempre me ha parecido un poco raro, pero que es necesario porque evidentemente pues a la gente no le gusta tener, a la población, las plantas de tratamiento en los lugares que viven, entonces hay que sacar las plantas de tratamiento y eso implica costos de energía, costos de la construcción, del transporte de esas aguas. Entonces se alejan las aguas. Realmente la planta de San Antonio de los Buenos, que es la planta a la que se conduce una buena parte de esa agua, deposita el agua muchas veces sin tratar porque ha tenido muchos periodos en que no funciona adecuadamente y cuando el agua está en el océano, sobre todo en verano, se lleva hacia el norte y contamina las playas, desatando ahí pues, conflictos con los Estados Unidos. Es también una de las plantas, las tres ciudades, una de las características que tienen, que escogí como casos, es que las tres tienen una planta internacional de tratamiento de aguas residuales. En el caso de Tijuana, tiene la planta de la Pitar South Bay. En el caso de Nogales, tiene la Pitar Río Rico. Y en el caso de Nuevo Laredo, pues tiene la planta de la Pitar Nuevo Laredo. En Nogales y en Tijuana, pues las plantas están localizadas del lado de Estados Unidos, mientras que en Nuevo Laredo están del lado mexicano. ¿Cuál es el asunto entonces con estas ciudades? Pues que la problemática que tienen muy similar las tres es que su infraestructura pues es obsoleta, tiene muchos años de antigüedad, no ha habido un adecuado mantenimiento. A veces no hay tampoco una adecuada operación, tanto de plantas de tratamiento de aguas residuales como de todo el sistema de conducción de aguas, y entonces pues se tienen flujos persistentes de agua sin tratar. Cambia un poco, aquí están solamente para ejemplificar algunos de los casos más recientes. Hay un acta SILA en 2022 que se firmó para realizar proyectos de infraestructura de saneamiento en Tijuana, Baja California, San Diego, California, para la implementación inmediata, así se le llamó, y para el desarrollo futuro, y se le destinó 9.461 millones de pesos, o se estima los costos. ¿Cuáles son los proyectos principales? Una nueva planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, con 800 litros por segundo de capacidad, y la ampliación de la planta internacional a 2.200 litros por segundo. Entonces, una nueva inversión muy fuerte,
como decía, es infraestructura convencional. No se puede decir que no sea necesaria, es posiblemente necesaria, pero tendría que complementarse con otro enfoque. En junio de 2023, porque todavía esto no es realidad, solamente se firmó el acta, no se ha todavía, hasta donde yo sé, por ejemplo, asignado el presupuesto por Hacienda en México, el presupuesto que le corresponde de este total. En junio de 2023 se reporta otro derrame de agua sin tratar debido a la rotura de un tubo de cárcamo de alejamiento, y esto pues afecta nuevamente a las playas. Bien, esta problemática pues es más o menos similar en Nogales y en Nuevo Laredo. En Nogales, ¿cuál es la característica más importante? Bueno, la Pitar Río Rico trata la mayor cantidad de aguas de Nogales, ¿sí? Una parte que está convenida, se cubren los costos a nivel federal, pero sin embargo el organismo operador debe cubrir el excedente, y casi cada año hay excedente del volumen que debe tratar la Río Rico. Entonces, uno de los problemas principales que tiene pues es el financiero, de poder pagar ese excedente de aguas que se envían a la planta Río Rico. Bien, en Nuevo Laredo, pues, bueno, tienen también problemas similares. Hay fugas, hay fallas en el sistema de conducción hacia la Pitar, y entonces pues esas fugas llegan al río Bravo, y pues también se tienen ahí varias actas SILA que llaman para poder resolver el problema de esas fugas. Bien, ¿cuáles son las posibilidades de implementación? Porque se han identificado desde hace algunos años algunas opciones que puede haber. En general, yo no sé si realmente lo miden o es como un porcentaje ya acordado, pero la mayoría de las ciudades te hablan de un 6%, 8% de aguas que se reutilizan en la frontera norte. Aquí hay alguna información de dónde se reutiliza esa agua residual tratada. En Tijuana pues se habla del 6%, se utiliza como es usual en parques, en clubes de golf, alguna poca en industria. Sin embargo, pues ya se han identificado que pueden existir algunas alternativas, como en este caso para la recarga de acuíferos. Se ha hablado de un proyecto, por ejemplo, que implica las aguas tanto de la cuenca del río Tijuana como de la cuenca La Mar, y que incluiría la planta internacional de tratamiento de aguas residuales. Entonces, aquí es otro de los aspectos que les decía. Si hay que resumir lo que a mí me parece importante, pues son tres temas. Uno, que sería incluir este cambio de enfoque en la planeación de infraestructura hídrica. Dos, que ese enfoque incluye no solamente infraestructura convencional o infraestructura gris, como se le llama, sino también nuevas formas de infraestructura. Y tres, que el hecho de que las cuencas no respetan fronteras, pues eso quiere decir que si queremos realizar el reuso en estas ciudades fronterizas, pues tiene que haber negociaciones binacionales para poder ver de qué manera se aprovechan esas aguas. Bien, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, aquí en el caso de Tijuana, entonces existe esa posibilidad. En el caso de Nogales, como les decía, la mayor parte de las aguas se tratan en la planta internacional de Río Rico, y así como en el caso de Tijuana, pues no vuelve esa agua tratada a México, sino que en este caso pues se descarga en el río Santa Cruz, y eso beneficia, porque ahí se realizan la reutilización en ese río Santa Cruz y en comunidades que están hacia el norte de Río Rico. Esa ha sido una fuente importante de agua para el río, y también para algunas actividades, y ha aumentado incluso pues el valor de esa zona. Existe también una iniciativa para un corredor binacional de infraestructura verde, o jardines de lluvia, como se le llama, principalmente con esas medidas para la captación de agua y recarga de los acuíferos. Son proyectos todavía pequeños, pero que se están realizando en Nogales. Y finalmente en Nuevo Laredo también existen algunos proyectos. Hay un proyecto importante por su
pues digamos por su nivel, porque es un proyecto binacional, que es el Parque Binacional Dos Laredos, en donde pues se planea construir en la zona de inundación del río Bravo dos parques espejo, digamos, que se replican a ambos lados de la frontera. Va a ser un total de 10 kilómetros. Evidentemente es un proyecto muy costoso, aunque ya se ha presentado a nivel pues, binacional, pues se le ha dado el visto bueno, pero todavía no tiene asignado recursos, ¿no? Entonces es un proyecto que podría ser importante y que implica evidentemente pues, la rehabilitación de los sistemas de drenaje sanitario y pluvial. Este es un aspecto importante en todas las ciudades fronterizas. Bueno, como en todas las ciudades en el país, pues la cuestión de la integración de drenaje sanitario y drenaje pluvial, pues cuesta mucho realizarlo, ¿no? Porque normalmente se tiene drenaje sanitario, no se tiene o se tiene muy escaso drenaje pluvial, y entonces pues las aguas cuando llueve pues se tienen que ir al drenaje sanitario, y eso causa también parte de los problemas de las fugas. Bien, algunas reflexiones finales, pues el enfoque convencional, al menos el enfoque convencional en la planeación, ha sido insuficiente para resolver en este caso las problemáticas transfronterizas de saneamiento. Se siguen presentando fugas, derrames de aguas residuales que cruzan la frontera, y un enfoque de economía circular pues tendría que tomar en cuenta varios aspectos. Uno, la posibilidad de reconsiderar la escala y grado de centralidad de esos sistemas por un sistema sectorizado. Por ejemplo, en Tijuana se identifican 27 subcuencas. Bueno, se ha pensado en hacer, digamos, toda la cuestión de tratamiento y reuso a nivel de subcuencas, ya no a nivel centralizado. Dos, se requieren pues, elaborar planes maestros en cada ciudad para el manejo integrado de aguas pluviales y aguas tratadas, que incluye infraestructura verde para favorecer la filtración y recargo de acuíferos. Las plantas internacionales en la frontera generan aguas tratadas de buena calidad que no son aprovechadas del lado mexicano. Para poderlo hacer se requieren negociaciones con los Estados Unidos, evidentemente pues fondos también para poderlo implementar, las obras de conducción, principalmente una adecuada normatividad y que permitan pues formas de reuso indirecto. Los proyectos binacionales transfronterizos con enfoque ambiental, que aunque pequeños tienen cierta relevancia, como el corredor infraestructura verde en Nogales, deberían integrarse a los planes maestros, pues requieren y son interdependientes otra vez con los drenajes pluvial y sanitario, así como de un saneamiento adecuado de aguas residuales. Y finalmente, pues, bueno, aquí un aspecto también importante, se ha hablado del reuso de aguas tratadas, y sin embargo un componente importante también en este aspecto de reuso son los lodos. Sobre todo en la Pitar de Nuevo Laredo se generan alrededor de 10 toneladas diarias de lodos de buena calidad, y sin embargo se ven como un residuo. Entonces el problema es cómo nos deshacemos de esos lodos y no cómo los aprovechamos. Que evidentemente de nuevo se requiere una inversión, etcétera, pero en principio un cambio de enfoque. Y finalmente pues el enfoque de economía circular puede encontrarse con varios retos, ya los mencionaba al principio, y no obstante esas limitaciones, pues la adopción de esos principios en la gestión de aguas residuales puede contribuir al desarrollo sostenible y la seguridad hídrica. Y bueno, hasta aquí llegaría mi presentación. Gracias por la paciencia y gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Abusamos un poco del tiempo, pero bueno, quedó claro, quedaron claros los mensajes. Decía yo, dos conceptos iniciales. Sin duda, el privilegio de tener a esta gente aquí, ustedes y quienes están al frente, un asunto importante que ahora agrego, que es el agradecimiento por el tiempo que nos dan, y sin duda habrá que, como mencionaba, concertar. La próxima semana Lorena se instala la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados. Yo he sido invitado para este asunto y concertaré una cita para la presentación de los resultados de este congreso y sintetizado, y tener cuando menos a los elementos de la comisión que conozcan estas alternativas en materia de economía circular. Muchas gracias a todos y le dejo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a los panelistas. La verdad, súper interesantes las exposiciones. Si nos pasamos un poco de tiempo, vamos a tener que recuperarlo comiendo menos. Y bueno, agradecerles
su participación y nos permitimos entregar a través del ingeniero Manuel Becerra, vocal del Consejo de la AMH, un reconocimiento para cada uno de ustedes. Si gustas. Sí. Bueno, gracias Humberto. Buenas tardes a todos, muchas gracias. De veras de lujo y una distinción estar aquí con ustedes, con estos panelistas de primer nivel. Yo les voy a ahorrar como el 60% del tiempo, porque hay 3 Robertos, entonces se me va a facilitar la entrega. Roberto Olivares, la Asociación Mexicana de Hidráulica otorga el presente reconocimiento al ingeniero Roberto Olivares por su moderación en el panel Retos en el reuso del agua y la economía circular, realizado en el marco del 37 Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Transformemos el ciclo del agua, el reuso es responsabilidad de todos. Atentamente, firma nuestra presidenta, ingeniera Lorena Margarita Limón González, presidenta de este Consejo Directivo Nacional 2023-2025. Gracias, bienvenido. Robert. Gracias. Sí, para no repetir todo el texto del diploma, doctor Aldo, un honor entregarte este reconocimiento. Gracias. Alejandro. Inge. Gracias. Sosa. Felicidades. Roberto Castañeda. Felicidades, Roberto. Felicidades. Y doctor Ismael Aguilar Benítez. Yo solo quisiera aprovechar que tengo el micrófono para decir algo que me gustó. Hace algunos años escuché una frase que me pareció muy interesante para motivar e incentivar esto del reuso del agua, que decía que las aguas negras son un recurso muy valioso, como todos sabemos, pero las aguas negras tratadas son un recurso mucho más valioso. Entonces, esas aguas negras tratadas deberían de ser juzgadas como las personas, por su calidad actual y no como lo que fueron en el pasado. Eso, mi Meni. Muchas gracias. ¿Dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? ¿Qué le dieron?